Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rojas y hoy les traigo el tutorial completo de este set para que lo hagamos paso a paso. Vamos a iniciar el ensamble, entonces tomamos una pieza de centro delantero y le colocamos una piecita de costado según corresponda, hacemos que coincidan los piquetes, recuerden que se coloca los derechos enfrentados y pues se cose a la medida que le hayamos dejado de margen de costura. Recuerden hacer prueba de costura antes de iniciar cualquier costura que vayan a hacer para que se fijen si la máquina trabaja bien esta tela, si la aguja que están usando es la correcta, si el largo de la puntada les gusta. Bueno, a mí me gusta trabajar este tipo de prendas en un largo de puntada 2 y 3 cuartos. Como es 3 cuartos, como del 2 al 3 hay 3 rayitas, entonces digamos que en la tercera rayita. Y listo, simplemente acá voy a coser. Como esto tenía margen de costura de 1 centímetro en todos lados, excepto en los costados, que se le dio 1,5 centímetros para la cremallera, entonces pues simplemente acá coso a 1 centímetro normalito, haciendo retroceso para iniciar y para finalizar. Recuerden que siempre se deja la pieza más curva por encima. Y esto se va viendo algo así. Una vez retiramos alfileres, se ve bonita la horma del busto. Colocamos la otra piecita del costado, igual haciendo que coincidan los piquetes, y en esta ocasión empezamos a coser de la parte de abajo hacia arriba para poder mantener la pieza curva encima. Unido el otro costado, entonces digamos que la tela en cuanto al delantero estaría lista. Hay que repetir este proceso ahora con la tela de forro. Ahora vamos a hacer la espalda. Entonces tenemos el centro de la espalda y es básicamente lo mismo, unirle los costados. Tenemos que separar entonces acá una para tela, otra para forro. Recuerden que no se les vaya a voltear de pronto el molde y cosan al revés, ¿no? Es decir, que inviertan lo que queda para la cintura, ahora les quede para el escote. ¿Listo? Acá acomodan simplemente de la parte de abajo hacia arriba, que coincida perfectamente, y cosen ambos lados. Y esto se ve así. Repetimos el mismo proceso para hacer el forro. Tenemos acá la parte de la espalda con el derecho hacia arriba y le vamos a unir el delantero colocándole el derecho hacia abajo para que queden enfrentados. Esta parte sería como la tela, digámoslo así. Luego habría que hacer el mismo proceso con el forro. Lo que vamos a hacer acá es unir únicamente por hombros. Entonces pasamos costura a 1 centímetro, haciendo retroceso para iniciar y para finalizar en ambos hombros. Para darle mejor horma al busto, entonces vamos a hacer piqueticos acá por toda la curva que recorre más o menos el busto. Entonces el piquete que ya teníamos ahí para guiarnos para coser, los profundizamos y hacemos otros más. Teniendo unido por hombros tela y forro, entonces vamos a sobreponer la tela al forro o viceversa, porque en este caso son totalmente iguales, y colocamos derecho con derecho, hacemos que coincidan. Acá en las uniones de costura del centro delantero y el costado las direccionamos hacia la izquierda, hacia adentro de la prenda, ¿sí? Colocamos un alfilercito fijándonos que ellas coincidan perfectamente. Por eso es muy importante coser siempre a la misma distancia. En este caso pues fue 1 centímetro, porque de esa manera pues sabemos que nos va a quedar bien. Listo, entonces colocamos tantos alfileres como necesitemos para fijar estas dos piezas y poder coser. Bueno, esto aquí ya está listo, entonces ahora vamos a coser para embonar el escote. Fíjense que yo abrí la costura del hombro, entonces es importante abrirlas y hacer que coincidan perfectamente. Empezamos a coser desde el hombro, en este caso del lado derecho, y vamos a pasar por el escote. Vamos a marcar muy bien ese escote corazón. Recuerden que este crop top tiene escote corazón. Entonces ya cuando vayamos llegando allí les explicaré cómo hacen para que les quede bien marcadito. Recuerden coser a 1 centímetro y la costura de unión de centro delantero la direccionan hacia adentro. ¿Listo? Pasan ahí muy bien la costura, bajan la aguja antes de girar la tela. La aguja tiene que estar adentro. Revisen que tanto arriba como abajo las costuras se hayan direccionado hacia el mismo lado para que todo quede perfecto. Listo, entonces ahí continuamos, ya vamos a llegar al centro
del escote corazón y fíjense que yo ahí hice un punto. Ese punto está marcándome el centímetro de costura. Listo, ustedes miden con su metro 1 centímetro y la idea es que la aguja llegue ahí para cuando vayamos a girar para el otro lado. Entonces se ayudan del volante y fijan la aguja exactamente en el punto. Con la aguja abajo levantan el prensatelas, giran la tela y continúan cosiendo el otro lado. Recuerden que las curvas pues hay que hacerlas con cuidado. Si ustedes de pronto son principiantes o no tienen mucha experiencia, pueden ayudarse del volante, cosan despacio. Bueno, cualquier recomendación acá que les pueda dar, con mucho gusto me preguntan. No sé si tienen mucha experiencia, si no tienen tanta experiencia, igual la idea de la costura es que esto se convierta también como en una terapia, que la disfrutemos, que si estamos acá es porque realmente nos gusta lo que estamos haciendo, entonces pues hagámoslo con cariño y disfrutémoslo. Listo, entonces terminamos de coser todo hasta donde empezamos. En la parte de la espalda, olvidé decirles, también las uniones de costura las direccionan hacia el centro. Retiramos alfileres y para poder voltear el forro hacia donde debe ir, en la parte del delantero vamos a hacer un corte donde se hace el ángulo que viene del hombro hacia el escote, ¿sí? Ahí cortamos en diagonal sin ir a tocar la costura en ambos lados y repetimos esto que estamos haciendo acá también en la espalda, porque fíjense que ahí se forman unos ángulos. Entonces, si nosotros no cortamos, sencillamente la tela no se va a direccionar hacia donde debe ir. Listo, revisamos que hayan coincidido bien las costuras. Acá en el centro, donde está el punto del escote, también hacemos el piquete. Y así ya podemos voltear todo perfectamente. Vamos a hacer también el proceso de tumbar costura. Y recuerden que ese se hace sobre el forro. No sé si ya vieron el videito en Instagram donde les preguntaba a ustedes cómo conocían esa costura. Y bueno, vamos a hacerlo por todo el escote, teniéndolo así abierto, podemos hacer este proceso. No se los voy a mostrar porque el video se me va a hacer muy largo. Sin embargo, acá les explico rápidamente. Direccionan la unión de tela y forro hacia el forro y cosen por todo el orillito. El siguiente paso es embonar las sisas, pero necesitamos planchar muy bien la prenda por ahora para que podamos sentar costuras, direccionarlas hacia donde deben ir, bueno, que el escote quede bien bonito y todo lo que hace la plancha. ¿Listo? Entonces, como para embonar las sisas, sabemos que cuando el espacio es muy pequeño, en dos partes. Entonces, la idea siempre será enfrentar los derechos de tela, ¿no? Que es como lo correcto. Entonces, así como ven que lo estoy haciendo acá, meto mis 2 dedos pulgares y ayudándome con los otros dedos, introduzco la sisa como tal un poco para lograr que las dos telas se junten y queden derecho con derecho, ¿sí? Ahí voy sosteniendo y ubico ya como tal el costado, entonces sin soltar lo de la mano izquierda, acomodo acá el costado, coloco un alfiler y simplemente de ahí para allá voy acomodando, introduzco dentro de esto que voy a coser la misma sisa, ¿sí? Y voy colocando alfileres para que no se me muevan las telas, que me queden bien alineadas. Y acá simplemente muevo lo que tengo ahí, lo voy como corriendo hacia afuera, ¿sí? Sin dejar que se desbarate del todo para que siga encontrándose los derechos de las telas como deben ser, ¿sí? Acá la idea es llegar un poquito más arriba de la unión del hombro para empezar a hacer la primer parte. Así que continúo acomodando. Fíjense que les dejé acá en cámara normal, no lo adelanté ni nada, no lo puse rápido para que ustedes puedan ver a detalle. Que si de pronto mi explicación hablada no les es muy clara, pues viendo lo que estoy haciendo lo puedan entender más fácilmente. La unión de costura del hombro la abrimos, ¿sí? Y la acomodamos para que casen perfectamente. Acá también colocamos otro alfiler y devolvemos otro poquito para que podamos iniciar desde un poco antes de donde empieza la costura del hombro. ¿Listo? La unión del hombro.
Empiezo a coser teniendo en cuenta que no vaya a coser justo desde ahí, sino un poco más adelantico, casi pegadita ahí a la unión del hombro, ¿listo? Porque si coso desde allá atrás, pues voy a fijar las telas y no las voy a poder separar, ¿listo? Empiezo acá, no hay necesidad de hacer retroceso, únicamente voy a tener en cuenta que coso a 1 centímetro normalito y voy cosiendo con mucho cuidado, teniendo en cuenta que lo que está dentro no se me devuelva para que no me quede cosido en esta costura que estoy dando. ¿Listo? Continúo cosiendo hasta llegar a la parte final de la sisa y aquí sí hago retroceso. Quitamos los alfileres y alamos la tela para que salga ya lo que acabamos de coser. Fíjense que la unión del hombro casó perfectamente. Ahora para hacer el otro lado, entonces voy a voltear acá y la idea es empezar donde terminamos, ¿no? Pero para ello entonces tengo que devolver un poco de esa costura que ya estaba hecha. Fíjense cómo lo estoy haciendo acá. Devuelvo hasta un poco más de donde empecé, porque se supone que el prensatelas debe quedar, digamos que montadito en la tela y necesariamente tiene que quedarle un pedazo de tela detrás, ¿sí? Entonces acá simplemente guardo lo que acaba de coser y uno derecho con derecho, de manera que termine de unir la sisa, ¿sí? Entonces acá me queda aún más metida la blusa dentro de la misma sisa. Acomodo acá, que es la parte del costado, y de igual manera, así como hice en el otro lado, pues hago en este, ¿sí? Voy colocando alfilercitos y la idea entonces es empezar donde dejé la costura anterior para hacer un empalme ahí, o puedo empezar un poquito más atrasito, montarme sobre la costura que ya tengo hecha. Ahí si quiero puedo hacer retroceso, si no, no necesito hacerlo porque se supone que voy a coser un poco sobre lo que ya había cosido. Y simplemente acomodo todo bien para coser a 1 centímetro. Esto no se puede devolver por nada del mundo y la costura me debe quedar alineada las dos telas cosiendo a 1 centímetro. Acá voy a hacer algo que se me olvidó hacer en la otra parte de la sisa. Debemos hacer piqueticos y más en esta tela que es totalmente rígida. Es un tejido plano rígido y necesitamos darle estos piquetes para poder voltear. Sacamos el resto y ya nos quedó así. Acá también podemos hacer tumbe de costura y de igual manera saben que se hace hacia el forro. Entonces se cose el pedacito que nos permita coser hasta cuando ya se vuelve muy estrecho, que ya la máquina, pues la aguja no pasa, el prensatelas no pasa y ya no lo podemos hacer. Miren, acá les estoy repitiendo, me devolví para mostrarles que sí hay que hacer los piqueticos porque son muy importantes. Hay ocasiones donde no hay necesidad de hacerlos porque la tela es licradita, entonces no hay necesidad. Pero en esta tela, tejido plano, plano, sí es mejor hacerlos, ¿vale? Vamos a colocar la cremallera y esta es una cremallera invisible o zipper, cierre, bueno, como ustedes lo conozcan, pero invisible. Vamos a hacerlo de manera diferente. Normalmente siempre lo colocamos que el cierre abra de arriba hacia abajo. En esta ocasión lo vamos a colocar que abra de abajo hacia arriba. Entonces tenemos el crop top así como si nos lo fuéramos a colocar y lo vamos a ubicar en el lado izquierdo. Entonces, miren, más o menos así es como lo deberíamos colocar. Que el carrito nos quede hacia abajo, ¿sí? El final de la cremallera queda, digamos que en toda la unión de la sisa y él va a abrir hacia arriba. Acá voy a acomodar entonces ya las telas porque debo cerrar un pedacito de mi costado antes de empezar a colocar esa cremallera. ¿Para qué lo cierro? Para que quede más fácil la postura del cierre, ¿listo? Entonces vamos a unir acá las uniones de sisa que nos queden bien empalmaditas y colocamos hacia un lado tela y hacia el otro lado forro, ¿listo? Eh, Perdón, hacia un lado espalda, hacia otro lado el delantero. Y acá simplemente entonces vamos a coser, digamos que un poco de la unión, ¿sí? Del piso de costura hacia abajo, unos 2 centímetros, ¿sí? Para que incluso podríamos cerrar 2 centímetros después de la unión de las sisas y 2 centímetros antes de la unión de las sisas, ¿sí? Yo acá lo hice así, empecé de la unión hacia abajo, digámoslo en este caso, pero lo ideal es que lo hagamos desde más atrás, ¿sí? Desde
la parte que nos está quedando atrás del prensatelas, para que de una vez nos quede cerrado, para cuando vayamos a embonar la cremallera, esa partecita ya esté cerrada, ¿sí? Entonces, pues ahí les digo para que ustedes lo hagan bien desde el principio. Entonces acomodamos acá y vamos a coser. Yo con el metro voy a indicar hasta dónde serían los 2 centímetros en este caso, pero ustedes ya saben, empiecen desde atrás y la idea es que cosan 2 centímetros de la unión hacia atrás y 2 centímetros hacia adelante, ¿vale? Ahora cambio el prensatelas por este que yo siempre utilizo para colocar la cremallera invisible. Si ustedes utilizan otro, pues trabajen con el que ustedes tienen como la seguridad de que les va a quedar bien. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a empezar a ubicar mi cremallera y la idea es siempre que debe quedarnos derecho con derecho, derecho de tela con derecho de cierre. ¿Listo? Entonces lo abrimos y la parte final de nuestra cremallera nos debe quedar de la unión hacia, digamos, lo montamos un poquito en la unión para que el carrito quede a partir de donde hicimos, de donde cerramos, ¿sí? Lo devolvemos un poco porque igual esta parte la vamos a cortar. Ahorita cuando ya terminemos, esto lo vamos a cortar, ¿listo? Entonces empezamos a acomodar ahí con alfileres y empezamos a hacer la costura. Hacemos retroceso para iniciar y vamos cosiendo de manera que la aguja llegue lo más cerca posible a los dientes de la cremallera, ¿sí? Acá es importante retirar los alfileres mucho antes de que vaya a llegar el prensatelas porque digamos que si no tenemos que levantarlo y se nos puede perder la forma de la costura. Listo, acá cortamos y acomodamos para coser el otro lado. Digamos que acá una guía para saber que nos está quedando bien podría ser la parte de abajo, ¿sí? Que el final de la cremallera, cerremos la cremallera y estén alineados los dos orillos de tela. ¿Listo? Teniendo esto así bien alineadito, entonces coloco el primer alfiler sin haber abierto la cremallera, pues para poder saber que desde ahí me va a quedar correctamente alineados los orillos de la parte de abajo de mi crop top. Listo, entonces abro acá y voy a fijar con alfileres sin estirar la cremallera, sin templar la tela, nada. Así como está, voy llevando la cremallera sobre la parte de la tela y la acomodo con alfilercitos. Bien, bueno, voy a utilizar este mismo prensatelas porque no quiero cambiarlo por el otro, pero si ustedes lo quisieran cambiar para iniciar desde la parte de arriba, pues entonces colocan el otro. Acá voy a ubicar lo mismo, que los dientes queden muy pegaditos o digamos que a una distancia como de 2 milímetros de la aguja. Retiro el primer alfiler, hago retroceso y voy a coser hasta llegar a la parte de arriba. Yo acá dejé el centímetro libre de costura y después me tocó cerrar. Entonces vamos a coser desde abajo completo hasta la parte de arriba donde está el carrito que desliza para abrir nuestra cremallera. Deslizamos el carro empujándolo con la mano de abajo para que salga y poder cerrar toda la cremallera. Listo, quedó bien. Ahora vamos a cortar acá este exceso del final porque no queremos que nos quede haciendo ahí como formando más volumen, ¿no? Entonces lo cortamos y cortamos un poco excesos de hilo. Para embonar la cremallera, entonces vamos a tener de esta manera dispuestas las telas. Vamos a colocar, tenemos el revés, que es lo que estamos viendo, y a un lado tenemos tela y al otro lado tenemos forro. Traemos el forro sobre la tela de esta manera como lo están viendo y con el mismo prensatelas que estábamos utilizando para cerrar la cremallera, cosemos. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que siempre el prensatelas quede sobre la cremallera, ¿sí? En este caso. Y se cose lo más cerca posible a los dientes de la cremallera, aunque en este caso realmente pues lo ideal es alinear telas para que quede la costura bien hecha y listo. Cosemos hasta la parte de abajo y hacemos retroceso. Embonamos el otro lado igual como hicimos este, entonces acomodamos que nos queden las telas derecho con derecho, que queden bien alineaditas
y cosemos. Fíjense que como no cambié el prensatelas, entonces empiezo a coser de abajo hacia arriba y simplemente hago retroceso para iniciar, que las telas estén bien alineaditas y hago retroceso para finalizar. De esta manera ya quedó embonado el cierre y se ve algo así. Listo. Entonces ya solo queda cerrar el otro costado. Para cerrar el otro costado, entonces simplemente colocamos derecho con derecho de telas, dejando a un lado tela y a un lado forro. Vamos a alinear muy bien la unión de las sisas y acomodamos las telas que queden bien parejitas para coser ahí a 1,5 cm porque fue lo que le dejamos de costura a los costados. Para cerrar la blusa en la parte del largo, entonces lo tenemos que hacer en dos partes, así como hicimos con las sisas, entonces vamos a trabajar de esta manera. Así como lo estoy haciendo acá, podría hacerlo, pero pues no sé por qué dije voy a empezar por el otro lado, por el prensatelas que tengo puesto, cuando realmente me tocó dejar la blusa por el lado interno de la máquina y debía dejarla por el lado externo, pero bueno, la idea es empezar desde uno de los costados, ¿sí? Introduciendo la blusa dentro de la misma tela y vamos a coser hasta donde nos permita llegar la aguja y el prensatelas. ¿Listo? Ahí cuando llegamos a esa parte, entonces hacemos retroceso y empezamos por el otro lado. Lo mismo. Introducimos la blusa dentro de ella misma de manera que los derechos de tela queden enfrentados. Es importante dejar que el forro quede un poquito más hacia adentro que la tela, ¿sí? Para que el forro no se devuelva cuando la blusa esté puesta. Bueno, miren, y acá entonces voy a hacer el otro lado. Entonces acá sí debo introducir toda la blusa dentro de ella misma y coso hasta donde ya no pueda coser más porque pues no me lo va a permitir, ¿sí? Entonces fíjense que ahí se va saliendo la blusa y necesariamente ese espacio donde ya no puedo coser más, pues por ahí saco toda la blusa. Ahí entonces ese espaciecito lo coso a mano y ya diríamos que está terminada la blusa. Obviamente no se puede hacer tumbe de costura acá en el forro porque pues se vería por el derecho, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya quedó la blusita así. La idea es acomodar muy bien las costuras y plancharla. El ensamble del pantalón realmente es súper fácil. Yo les dije que este pantalón era un pantalón muy sencillo para hacer. Digamos que el nivel de complejidad acá sería como colocar la cremallera y quizá la pretina. Entonces yo acá, ¿qué hice? Ya me adelanté y uní las dos piezas de espalda por el tiro y le di acabado en la overlock. Hice lo mismo con las dos piezas del delantero y también les di acabado. Recuerden que se le da acabado a una empezando por la cintura y a la otra empezando por el tiro. Ahora lo que voy a hacer es unir por la entrepierna. Entonces coloco con el derecho hacia arriba una de las piezas y la otra se la sobrepongo. Debo direccionar las uniones de costura ambas hacia el mismo lado porque precisamente el acabado en la overlock indica que se deben ir hacia el mismo lado. Por eso les decía que hacen una iniciando por cintura y la otra iniciando por el tiro. Entonces colocamos acá alfiler donde sabemos que coinciden perfectamente y alfiler a lo largo de la pierna para empezar a coser. Cosemos acá, puede ser empezando desde una bota o empezando desde el tiro. Recuerden que esta costura se puede hacer directamente en la overlock si tienen con puntada de seguridad y queda más segura. Sin embargo, yo acostumbro a reforzarla y pasarla dos veces. Yo sí tengo fileteadora u overlock con puntada de seguridad, pero la verdad es que no me gusta estar quitando y poniendo hilos, entonces a veces lo hago de esta manera. ¿Listo? Y pues para las personas que no tienen, trato de enseñarles cómo lo podrían solucionar. Le di acabado en la overlock. Recuerde que siempre se deja el delantero por encima para darle el acabado. Ahora vamos a tumbar la costura de unión de los delanteros y de las dos espaldas. ¿Listo? Entonces pasamos una costura sobre la unión, es decir, sobre el centímetro de costura, el 1,5 cm de costura que direccionamos hacia el lado donde la overlock nos lo indicaba. Tengan en cuenta que para hacer este proceso deben haberle dado acabado en la overlock a la entrepierna porque la acabamos de unir y ya les mostré cómo hacíamos el acabado o pues cómo quedó después de que yo lo hice. ¿Listo? Este pespunte lo podemos hacer digamos que ampliando la puntada a 3
y vamos cosiendo con cuidadito para que nos quede derechito y siempre sobre el lado que estamos recargando la costura. Y así nos queda el pespunte. Digamos que no se nota mucho, tendríamos que acercarnos de pronto por el color de la tela, pero pues es un detalle bonito. ¿Listo? Ahora cerramos el costado del lado derecho porque en este costado no vamos a colocar cremallera. Entonces alineamos las dos telas que nos queden derecho con derecho, colocamos los alfileres y vamos a coser a 1,5 centímetros, que fue lo que le dimos de costura. En este otro costado entonces vamos a darle acabado teniendo la tela con el derecho hacia arriba, le damos acabado por separado a las dos piezas y a este lado sí le damos acabado teniendo el delantero por encima. En el costado izquierdo debemos cerrar gran parte del costado, únicamente vamos a dejar abierto como lo que vamos a ocupar para colocar la cremallera. Es decir, de la cintura hacia abajo podemos dejar unos 20 centímetros, ¿sí? Tengamos en cuenta que la pretina se va a unir al pantalón y la pretina también, digamos que involucra cremallera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tomar la medida de la cremallera que tengamos y que cuando abra el pantalón llegue más o menos un poquito más abajo de la altura de cadera, ¿sí? Recuerden que es importante que abra hasta ahí para que pueda entrar con facilidad y no se vaya a abrir de pronto las costuras o algo. Entonces acá no hay lío si lo dejamos de pronto que llegue un poquito más abajo, sí, que abra más, no pasa nada, porque de igual manera recuerden que el pantalón tiene un poquito de amplitud en la pierna, sí, entonces él no es del todo ajustado. Listo, entonces ya marcamos hasta donde colocamos alfileres y vamos a cerrar. Ya esto también tiene acabado en la overlock, se le dio acabado por separado a cada lado teniendo el derecho por encima, entonces simplemente vamos a unir acá. Entonces fíjense, desde aquí hacia abajo vamos a coser. Para garantizar que mi costura me quede a 1,5 centímetros, entonces yo me voy a ayudar de mi guía de imán y con 1 metro voy a medir desde la aguja hacia donde está la guía que haya 1,5 centímetros. De esta manera, cuando yo esté cosiendo, pues todo el tiempo va a quedar de la misma medida. Empiezo la costura de la bota hacia la parte de la cintura. Voy a hacer retroceso para iniciar y voy a coser hasta el alfiler que coloqué para indicar que era hasta ahí que debía cerrar como tal ese costado. Acá tengo la pretina, bueno, o las pretinas, y les voy a contar qué hice. Si se fijan, se ve bastante blanco, entonces digamos que acá hay dos entretelas, una que es más gruesita, que es la que se ve hasta acá, y la otra que es la que llega hasta el borde de la tela, que es la más delgadita y se llama 20-20, que es esa que es como licradita y que es delgadita, ¿sí? Entonces eso fue lo que hice, simplemente lo fusioné y luego la doblé a la mitad y la planché. Si se dan cuenta también, esta pretina queda un poco rígida, esa entretela le da un poco de estructura y permite que cuando esté puesta en el pantalón como tal, se vea como tiesita, ¿sí? Digámoslo así. No se va a doblar, ¿sí? No se va a partir ni nada, porque aparte de todo, ella tampoco queda justa al cuerpo, ella queda un poco suelta. Entonces, si ustedes no desean hacer esta pretina, pueden hacer la pretina anatómica o le pueden hacer una pretina normal, como siempre las hemos hecho. Listo, acá estoy acomodando para que me queden dispuesta para cerrar el lado derecho, ¿sí? Entonces, acá como yo la tengo, más o menos sería como si estuviera puesta en mi cuerpo, entonces este es mi lado derecho y voy a cerrarlo acá. Recuerden que le dimos 1,5 centímetros de costura. Empiezo a coser y cuando llego a la mitad de la pretina, como la pretina tiene forma, debo ahí bajar la aguja y girar. Listo, ya está dobladita a la mitad, ya está cerradita por el costado. Ahora la voy a colocar en el pantalón, pero debo darle acabado a ese orillo que corresponde al lado derecho porque pues el pantalón ya tiene acabado. Listo, entonces paso y le doy acabado en la overlock y ahí sí la voy a fijar. La unión del costado la puedo abrir y si es necesario pues lo plancho, si no puedo simplemente acá con la mano acomodarla y listo.
Ahora sí, ya, esto está todo listo para empezar a montarlo. Recuerden que se coloca derecho con derecho y pues la idea es que cuando yo corté la pretina yo le dejé el estampado que quería para que se viera cuando estuviera ya puesta. Tiene un estampado que elegí para el derecho y el otro para el revés. Entonces pues esto es ya cuestión ahí como de gusto. Listo, empiezo a acomodarla con alfileres. Importante que coincida muy bien el costado, entonces ahí también coloco alfilercitos y la parte de la espalda también la fijamos con alfileres para que sea más fácil colocarla. Si ustedes ven la necesidad, pues sáquenle mitades para que estas coincidan con el centro de la espalda y el centro delantero. Realizamos la costura y recuerden que para unir la pretina al pantalón le dimos solamente uno. Ahora vamos a colocar la cremallera y esta se coloca con el derecho de la tela hacia arriba y el derecho de la cremallera hacia la tela. Voy a dejarla acá únicamente al orillo del margen de costura, ¿sí? Esa va a ser como mi distancia. Yo sé que le di 1,5 cm, pero me medí el pantalón y me queda un poco, si lo coloco a 1,5 cm, de pronto me va a quedar muy justo, ¿sí? Entonces prefiero dejarla así. De igual manera, recuerden que este patronaje está pensado en que usemos una tela de pronto tejido plano, pero es que este tipo de tela, su composición no permite que las fibras se expandan, ¿sí? Entonces, digamos que es más rígida y por eso no quiero de pronto hacerla más justa para que no se vayan a reventar las costuras. Les recomendaría que si trabajan esta misma tela, entonces le den un poquito más de desahogo al patrón, ¿sí? No lo hagan así tal cual como yo lo hice, sino de pronto sí denle el aumento de costura en el delantero también, por ejemplo en la cadera, ¿sí? Ya en las piernas como tal, quizá también puede pasar acá que como ustedes saben que yo hago ejercicio, de pronto ya mis medidas aumentaron con respecto a las que tenía cuando hice ese molde básico, ¿sí? Voy a tener que probar haciendo otro pantalón con una tela que de pronto tenga un poquito de stretch y así me daré cuenta si aún me sirve este molde básico o si ya debo cambiarlo. ¿Listo? Acá entonces coloqué alfilercitos para fijar toda la cremallera y realmente pues este paso creo que ya lo hemos hecho. Sin embargo, pues quiero dejarles el tutorial completo. Entonces, si se fijan, después de donde está cerrado el costado hacia abajo, yo dejé que se fuera un poco más de la cremallera, ¿sí? Y la voy a coser hasta ahí. De esta manera es mucho más fácil colocar una cremallera invisible. ¿Listo? Ahora entonces ya pues voy a coser y empiezo a coser de la cintura hacia abajo, tratando de que la aguja llegue lo más cerca posible a los dientes de la cremallera. Sin embargo, es recomendable dejar unos 2 o 3 milímetros libres porque si queda muy justa cuando esté subiendo se puede atascar, ¿sí? Entonces es mejor darle un poquito como de desahogo también a la cremallera y de igual manera ella sigue siendo invisible. Listo, entonces acá voy a coser simplemente teniendo esas precauciones que les acabo de dar y que me quede alineada la cremallera con el orillo de la tela como tal. Pero en mi caso, porque ya les acabé de explicar, si fuera el caso de ustedes, entonces recuerden que lo hacen a 1,5 cm, ¿listo? Que sobre 1,5 cm de tela. No desde el orillo de la cremallera, sino cuando realizan la costura como tal, la aguja debe quedar a una distancia de 1,5 cm del orillo de la tela hacia adentro. Bien, entonces acá listo, llego con mi costura hasta el final de la cremallera y yo acá en este caso utilicé, creo que esta cremallera mide como 30 centímetros, ¿sí? Y la voy a dejar así, no interesa, que quede bastante larga y no se ve por el derecho, no se marca dónde termina, en absoluto no interfiere para nada. Retiro todos los alfileres y voy a subir la cremallera para poder ubicar la del otro lado, ¿sí? Entonces para poder cerrarla y que me quede alineadita, que empiece desde la mitad de la pretina como tal, en el mismo punto donde empezó en el otro lado, entonces lo hago así, la acomodo muy bien y bajo entonces ya la cremallera para poder tenerla libre y acomodarla. Coloco el alfiler que me permite, ya me indica que a partir de ahí la voy a ubicar. De ahí hacia abajo voy a seguir colocando alfileres tantos como necesite para lograr que me quede bien puesta. Miren que acá
la unión entre la pretina y el pantalón se me direccionó hacia abajo y ella debía quedar hacia arriba. Entonces, para solucionarlo, acá yo simplemente puedo hacer un cortecito, ¿sí? Para que ella se vaya hacia arriba, porque realmente tiene que estar hacia arriba para cuando yo embone, bueno, aunque no vamos a embonar, pero cuando ya cosa la pretina para que quede fija totalmente, esta unión de costura debe quedarme hacia la pretina. Listo, entonces si les llega a pasar eso, pues simplemente cortan ahí y listo. Terminamos de colocar acá los alfileres y cosemos. En esta ocasión, como tengo el mismo prensatelas, pues debo empezar de la parte de abajo, digamos de la pierna, hacia la cintura. En este punto entonces vamos a subir la cremallera, vamos a voltear el pantalón para que la cremallera pueda subir bien y podamos revisar que todo haya quedado perfecto. Y así es, todo quedó perfecto, quedó bien puesta. Fíjense en la parte de abajo cómo quedó bien bonita. Y ahora, para poder embonar esa cremallera, lo hacemos con la pretina, ¿sí? Tenemos la mitad de la pretina suelta y la vamos a direccionar hacia el revés de la tela. Entonces debemos darle acabado a ese orillo en la overlock para que pueda quedar por dentro con un buen acabado. Vamos a embonar la cremallera. Entonces la parte que quedó suelta del inicio de la cremallera la doblamos hacia abajo y hacia afuera del pantalón. Traemos la parte de la pretina que está suelta sobre la cremallera y vamos a coser con el mismo prensatelas con el que cosimos la cremallera. Volteamos y se debe ver así como esto. De la misma manera hacemos el otro lado. Ya ahora solo nos queda fijar la pretina en el revés del pantalón. Entonces direccionamos la unión de costura hacia adentro de la pretina, retiramos excesos de hilo, colocamos tantos alfileres como necesitemos, direccionamos las pinzas hacia afuera y que todo quede bien organizado dentro de la pretina para poder pasar un pespunte. Teniendo la pretina así, el pantalón por el derecho, pasamos un pespunte sobre la pretina lo más cerca a la unión entre la pretina y el pantalón. Una vez hecho este pespunte, quedaría ya terminada la pretina y solo resta por hacer el dobladillo. Recuerden que le dimos 5 centímetros para que guarde uno y quede terminado de 4. Espero que les haya gustado el tutorial, que se lo hagan, me muestren cómo les queda y compartan mucho este video, denle like, síganme en Instagram. Muchos besitos, nos vemos pronto.